Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer tenerlas a todas aquí. Todos los idiomas, bienvenidos, bienvenue, buonasera. Es un placer tenerles a todos aquí. El segundo día, en la segunda sesión de nuestro webinario, de nuestra sesión desde la perspectiva de los dominicos. Ayer ya estuvimos hablando de sinodalidad y estuvimos hablando del discernimiento y de aprender a discernir juntos como personas pertenecientes a la iglesia y también para los ministerios y para las comunidades religiosas. Yo sé que ustedes vienen de muchísimas formas de vida diferentes y es un regalo para nosotros y sería genial saber las diferentes formas y saber qué podemos aprender de cada uno de ustedes. Ayer tuvimos una sesión muy rica. Luego le estuve diciendo justo a los participantes que incluso los comentarios fueron muy profundos. Todos quisieron entrar en profundidad en cada uno de los temas que estuvimos abordando. Estuvimos escuchando a la hermana Hyacinthe y también al padre Nicolás, que nos estuvieron guiando en este recorrido al discernimiento dominico y al discernimiento comunal. Así que bueno, ha sido un viaje precioso. Hemos escuchado diferentes historias, información detallada sobre la tradición de los dominicos y siempre nos mantienen al día sobre la realidad de las personas sobre el terreno. Así que estamos muy bendecidos y es un placer tenerles aquí, tanto al padre Nicolás como a la hermana Hyacinthe. Estamos muy felices de tenerles aquí. Hoy vamos a seguir un formato algo diferente. Vamos a tener a dos presentadores que hablarán en primer lugar y luego tendremos una pausa con algunas preguntas para reflexionar y tendrán tiempo para debatir en pequeños grupos, porque vimos que ayer hubo debates muy interesantes, pero fueron demasiado breves. Así que después de los pequeños grupos, dejaremos tiempo para tener un debate aún mayor y poder escribir en el chat también. Así que es una oportunidad para participar y para ofrecer su sabiduría, si así lo desean. De nuevo, bienvenidos. Soy la hermana María Simperman, soy religiosa del Sagrado Corazón de Jesús y trabajo para OISG como coordinadora de sinodalidad. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a la hermana Hyacinthe para que nos presente sus I thought it was diapositivas. Father Nicholas who was going to start first. No, en realidad tiene que empezar primero el padre Nicolás. Sí, es verdad. Pues nada, vamos a rebobinar y demos la palabra So, a Nicolás. in Muchísimas this gracias. session, I Vale, en esta really primera want sesión to explore three ideas. quiero I explorar tried to tres pick ideas some of these diferentes. that came up He in the meetings intentado yesterday. First, I want to say something escoger algunos de los temas más importantes de los que se habló ayer en el chat. practical and En specific primer to lugar, nature and grace that vamos a God hablar has de la graced gracia y de los each one of us regalos que cada with. uno de los And participantes traen a la comunidad y por of qué participatory la elected tradición discord democracy has been so dominica, tenaciously en defended la tradición throughout dominica hemos history. visto So que I want ha to habido una explore defensa de los gobiernos a lo largo de los what we siglos. do when Luego, there is no en segundo agreement lugar, ¿qué hacemos cuando and no hay no trust. acuerdo y cuando no hay confianza? Finally, I want Y to por say último, something about the experience of a complete quiero failure comentar algo in sobre the la communal community experiencia del and fracaso en la the worst comunidad case scenario y, en el failure. peor de los casos, We don't have a magic
la traición. No tenemos una solución mágica para este tipo de dificultades, como ya dije ayer. La tradición dominica no posee procedimientos en el sentido de un método para poder resolver este tipo de cuestiones, pero tenemos la ley, tenemos constituciones, con lo cual, en el peor de los casos, podemos pensar en cómo aplicarlos y cómo los gobiernos pueden ofrecer una manera para salir de estas situaciones difíciles. Entonces, en primer lugar, quiero hablar de los gobiernos participativos. Muchas veces se le llama democracia. Como dijo ayer la hermana Hyacinthe, es muy importante entender que en la tradición dominica el capítulo es el instrumento de gobierno en el orden a todos los niveles, tanto en el convento como en la comunidad local, como en la comunidad internacional en su conjunto. Y tenemos diferentes priores. No tenemos padres, tenemos priores. Y cuando funciona todo bien, la idea es que el prior se convierte en el punto alrededor del cual gira el consenso, con lo cual es un punto de referencia. Por este motivo, tiene muchísimas responsabilidades. Incluso cuando funciona todo bien, esto puede ser muy difícil y puede ser muy doloroso. Y les quiero hablar de los motivos por los que puede ser difícil cuando todo funciona bien, antes de pasar a los motivos por los que puede ser difícil cuando todo funciona mal. Y es que puede haber problemas que lleguen con el tiempo. Muchas veces vemos que las personas son diferentes. Cada persona elige diferentes tipos de cosas, tiene diferentes preferencias en función de nuestra propia naturaleza, nuestras virtudes, nuestros vicios. Estas diferencias entre nosotros no son eliminadas por la gracia del Espíritu Santo, sino que es justo lo contrario. Recuerden lo que dijimos ayer. El Espíritu es la base de nuestra individualidad. Lo realmente distintivo de nuestras personalidades se eleva. La gracia de Dios lo eleva y esto se ve muy claramente. Piensen en la cantidad de veces que se producen estos casos. Vemos los diferentes caracteres, las diferentes particularidades, las diferentes virtudes que distinguen a las personas. Esto es lo que vemos en la tradición, en los libros antiguos. Esto es lo que se llamaba el factor humano en el discernimiento comunal. Todos somos diferentes, tenemos diferentes aspectos, diferentes dones. Y como tenemos diferentes dones y diferentes historias, pues de esta manera vemos las cosas de forma diferente. Esto es algo obvio, pero muchas veces no se suele, muchas veces se ignora, se pasa por alto. Entonces, es muy importante saber quiénes somos. Esto lo repite continuamente Santo Tomás de Aquino en sus escrituras.
con una persona, la manera en la que se comporta una persona es importante. Y quiénes somos depende de nuestra naturaleza, de nuestras elecciones en el pasado y también por Dios, por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros ha sido bautizado, ha sido recreado en la gracia, con lo cual no hablamos solo de dones naturales, sino también de dones supernaturales. Son ultraterrenales, sobrenaturales, espirituales. Y este don carismático nos dará una forma, determinará nuestra forma de ser. Y hay que recordar, si solo tenemos un martillo, todo parece un clavo. Esta es una expresión que significa que si, por ejemplo, tenemos carisma para enseñar, pues seguramente tendremos la tendencia de ver cada uno de los problemas desde el punto de vista de la enseñanza. Si en cambio tenemos un carisma para la administración, probablemente tenderemos a ver cada situación o cada oportunidad en términos de obligaciones jurídicas o de normativas administrativas, etcétera. Lo que significa que todo esto está bien. Todas estas cosas son necesarias. En una reunión de la comunidad solemos ver las cosas de forma diferente. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, al fin y al cabo todo el mundo tiene razón. Uno de mis hermanos decía que muchas veces las interacciones se producen porque todo el mundo tiene razón. Cada persona habla desde su propia perspectiva y el escepticismo de la comunidad dominica se basa en intentar encontrar la manera de ver de dónde vienen los demás. Y esto es muy importante. Esta es una noción fundamental y vamos a seguir hablando de ello en el capítulo. Y veremos diferentes perspectivas también en los ministerios. Y bueno, todo esto puede ser bastante doloroso a veces. Pasé mucho tiempo meditando sobre qué tiene que decirnos Santo Tomás respecto a este asunto, pero esto es un problema bueno. Esto significa que la comunidad está trabajando bien, ya que tenemos diferentes perspectivas y tenemos que seguir adelante. Ayer se hizo una pregunta en el chat que la verdad es que me pareció muy buena y decía así: ¿qué puede decir de una persona que se siente que no está siendo, que se siente que no están confiando en ella? Pues hay que tener mucho cuidado porque depende del contexto, depende de cada una de las dinámicas de la comunidad y de cada cosa que sucede. Un consejo que yo daría para todas las situaciones es que habría que preguntarse a uno mismo, ¿qué es lo que mis hermanos y mis hermanas ven que yo no veo? ¿Qué es lo que yo no veo? Cuando hablamos de las virtudes, podemos
pensar is about being de alguna loved in manera, community. como por ejemplo vivir bien en la comunidad. Por There este is a motivo, certain sense in which other people know us hay better un cierto sentido en el que los demás nos conocen mejor de lo que nos conocemos nosotros from another mismos. point of view. I Desde otro punto know de them vista, better than myself. mejor de cómo yo me conozco, We recordémoslo. are Con not lo cual, what we want or what we think we si a veces deserve. no A conseguimos really good question to lo que nos start with merecemos o lo que creemos que nos merecemos, una buena pregunta para might empezar be, es, what are other people seeing ¿qué that es I lo que los demás ven en mí que yo no puedo It ver? also works the other way, by the way, and I think one of the most beautiful things about chapter Creo que una de las mejores cosas a del community that capítulo recognizes gifts in es another person. cuando la comunidad reconoce dones en otras personas That's a beautiful gift that que we estas can personas no give saben to an que individual tienen. when we recognize in Cuando se them reconoce a gift algo that they don't know they have. que no saben So que that's the poseen. ideal in many ways. We all bring our Entonces, gifts and bueno, different perspectives. esta Some es la use idea. communal discernment Vemos to los give dones desde this diferentes beautiful perspectivas y juntos recognition of the truth podemos llegar a este reconocimiento of de la verdad the gifts of particular de individuals cada uno de los in dones the community. de las diferentes But that personas does beg the pertenecientes a la question comunidad. of what do we do if there is Pero no bueno, trust? esto And in particular, nos permite pasar a la pregunta, ¿y qué pasa si no hay un acuerdo, si no hay confianza? of either my superiors or my brothers and sisters. Now, yesterday I said ¿Qué to puedo you hacer si no me, that the si Dominican no se confía en mí? is about person and not procedure. Pues ayer decíamos And what I mean que by that, la were we tradición going to teach you a dominica method habla of de, discernment over these two no groups? habla de Because procedimientos. there isn't really a method Y en estos 2 of this días conversation. Instead, it's about building quiero up a recordar que person no hay un método, sino que realmente se trata de crear una persona que sea capaz de discernir entre and las diferentes the traditional situaciones. way of articulating the same idea Una manera más is to tradicional de say articular la misma idea es help decir individuals que intentamos buscar a los individuos y a las comunidades a ser creados en that wonderful virtud. presentation yesterday. Y And to summarize very esto lo vimos briefly, en una presentación muy bonita ayer. of what Sister Y Yasan quiero said yesterday. añadir brevemente lo que A dijo virtuous ayer person is la hermana Hyasan. someone who is good Una at living in persona community. virtuosa es una persona A que vive virtuous bien en la person comunidad. is Una someone persona who virtuosa preserves es a alguien common good. This que means that they are prudent. preserva un bien común. Eso significa que es Misunderstood. I know that word has prudente. become devalued Ya sé somewhat que esta in English and also palabra a Spanish and veces other ha languages. perdido un poco de valor en diferentes Simply, idiomas, prudence pero means hablando claramente, la prudencia significa a prudent person is creative una and they are resourceful. creación, It la means that they capacidad have de ser gifts creativo y given de to each person disponer as de a recursos, code. It means they are con lo courageous cual in significa que una doing persona prudente es una double persona fear. It means con that they are coraje, temperate, una persona do not valiente allow que no se themselves to deja be llevar por el overcome by miedo, sensual or even emotional una consolations, persona que no se nor deja for llevar comfort por or convenience. los Now, por las when comunidades físicas o por la convivencia. those who are Cuando able, hay and for many, many algún reasons, problema, alguna the most ruptura en el skillful capítulo, people need to summon all of these virtues and consent vemos to a que conversation in which all concerned speak the las truth personas se comprometen a decir la verdad en el amor. to keep Tenemos that que conversation. comprometernos a mantener las Is, conversaciones. I would say it is essential to Y Dominican esto es life. esencial para la vida dominica. Is heading on now the skill of keeping a conversation Es going. importante mantener las conversaciones Your vivas. superiors would have made fantastic diplomats in another life. There's a real skill in keeping a conversation going, and as long Mantener una as conversación the viva es conversation is una going, habilidad there is always maravillosa. that by the grace of God, we can find the common ground
necessary to build Con la gracia de Dios podemos um, encontrar un terreno yeah, común real necesario sobre el que relationship to crear share la with comunión. brothers. That Esto suelo English compartirlo words con mis for hermanos. communication, Las palabras en unity, inglés, comunicación, union, comunidad y are all comunión, variants of son todas communication. variantes de It is unión by común, de communicating, estos dos by términos unidos. conversations, that we Entonces build habla de una unity and communion. conversación a partir de la Through cual se crea la comunidad conversations, y la we comunión. Y discover es que a través de and esta reinforce conversación or even descubrimos y expand reforzamos, our incluso common, expandimos because nuestra unión reconciliation común, is with God porque la in prayer comunicación más and in profunda es intercession. la que But when it se comes to mantiene con sharing Dios. brothers, by communication, by conversation, I don't mean aimless conversation Y or esto no trivial significa conversation. que sea una I conversación said that trivial. Dominic always spoke to God or Hablamos about God, siempre but de unfortunately, Dominican friars always speak to each other and about each other. diferentes That's not elementos. De what hecho, we're los supposed to be hermanos doing. dominicos hablan siempre entre sí y hablan sobre ellos mismos. Estas son las conversaciones reales que se suelen mantener. Our work. Se tienen conversaciones sobre To, la vida. to emphasize is really what I'm talking about here is Algo que quiero the enfatizar underlying culture. Our conversation does es take place la formally cultura. in Una chapter, conversación se but it lleva also a cabo de takes forma place formal en el in the capítulo continent. y We have también a tradition de forma in individual. Nigeria where Tenemos una tradición typically the brothers and sisters in the en community la que las have hermanas y los meetings over hermanos beer en la just to talk. comunidad So there is se suelen reunir a tomar that café typical solamente African para culture, which hablar. is perhaps Esta es more una informal. tradición que puede ser There más is formal o más informal, pero yo creo this que es conversation muy is understood útil in the y informal interactions, creo que tienen over más coffee or valor Kiddush. cuando estas conversaciones se mantienen de manera informal, It's the por ejemplo, un ability café en la to cocina o en el maintain the descanso. conversation going, Y es responsabilidad de todos mantener so viva esta make sure everyone is conversación en la included comunidad. in Y that todos son conversation, responsables de because garantizar que as todo el mundo se socially incluya en and estas externally conversaciones, operate, porque language is the form of our life. And el lenguaje es oftentimes nuestra we forma want de vida. on a shared discipline of prayer, Tenemos una study, disciplina and dialogue. compartida que se We basa en worship el together, estudio y en el we listen diálogo. to God together, we share our Nosotros insights practicamos together, el culto juntos, and through this escuchamos a Dios communal act of juntos reflection, y we seek to uncover reflexionamos the juntos meaning y de esta of manera this intentamos world and descubrir el dimension significado de of our el life. mundo de el significado de And this nuestra truth, propia vida. which I'd like to share with you in Cornelius's writings, that this Y is a esto es muy conversation that importante. should be an Hay expanding conversation, una okay? That begins as a conversación. conversation in Christ. The word who became Empieza siendo flesh una and dwelt conversación among us. The word who de invited Cristo. humanity into a divine Hablamos de la relationship. And conversación this divina. conversation with God through Y his al son, empezar esta we conversación, share this basándonos en love. su palabra, And this is compartimos el amor essential. divino. Y And esto it's a es conversation in Christ fundamental. that we are Cuando inviting hay una others to join. conversación en Cristo, invitamos a And los that demás a que invitation is participen. an Y en unconditional one. esta invitación también se Okay? convierte en This una conversación con el mundo. conversation, communication leading to Esta community, conversación y leading esta to union, comunicación is what lleva a la should be spilling out of comunidad this y a su vez lleva a la comunión, con convent. lo cual está todo This relacionado is one en of el the convento. most Para basic mí, but many este es uno de los puntos más miraculous shared importantes conversation as an en order. nuestras So someone like conversaciones Timothy como orden. has this Si alguien conviction como Timote that tiene dialogue, esta conversation, rooted in shared convicción, search for truth, is an engine of communion, pues es through which una both comunión. enemies become friends. Los enemigos se acaban Okay? convirtiendo en So we're amigos. talking about trust,
Estamos hablando To de rebuild, confianza, Herod is breaking it down. de cómo Some others, he podemos would say, volver a construir una comms, comunidad que se está sharing destruyendo. truth. La Herod, comunicación, enemies una can become búsqueda de friends. la verdad. And Y con esto los enemigos pueden acabar convirtiéndose en one of amigos. the Pensemos examples of this en that I uno de often los bring people ejemplos towards que suelo plantear a las between personas. Herod and John the Baptist in the Bible. Pensemos en Juan So Bautista, think about en it. la Biblia. John the Baptist spoke Pensemos difficult truths to Herod. en lo que He even challenged dijo en the sus validity palabras. of Herod's Pensemos marriage, a challenge that, if you think about it, en la was validez de of Herod's political and economic power. And so el Herod had John, poder a político vile prophet of del Damascus, otro individuo, de Harry. thrown into a dark and confined dungeon. Yet by a miracle of grace, Y John and Herod kept their conversation alive. Herode Like y Juan Bautista Herod mantuvieron enjoyed una listening conversación that he was perplexed by partiendo what de John este said. presupuesto. Nevertheless, something in John the Baptist's witness attracted him. Herod recognized even Y dimly de esta manera contrast between his own life and the life that John Herodes pudo reconocer el and so contraste there entre was su a propia big vida y la vida transformation que estaba taking place siguiendo in Juan John's testimony. And I y el absolutely insist testimonio que that as estaba long as proponiendo. Con lo Herod cual, insisto que remained in that conversation, then there was durante hope, el tiempo en que Herodes even for Herod, estuvo presente en la that he conversación, might be también converted, hubo esperanza that para he él, might be esperanza en saved. que pudiera convertirse y So pudiera pasar al seguro y pudiera estar when it seguro. comes to the most difficult system, the most difficult Entonces, world, incluso cuando the most hablamos hopeless de community, las while situaciones the más conversation difíciles, is alive, there is always siempre y hope. cuando la conversación esté viva, While the siempre conversation is habrá alive, esperanza. there is always the hope that we might rebuild Cuando something new hay to una find conversación harmony viva, and siempre hay truthfulness esperanza para in encontrar communion. una However, unión común. this is the Sin last part of my embargo, talk. I realize I'm running out of time. y bueno, esta es la última You parte all de know mi the discurso story. porque veo que queda poco tiempo. Pues Herod bueno, was como not saben, able en la to historia, keep the Herodes conversation going. When no out quería of the seguir goodness la of his heart, conversación. he was too proud to retract his words. He ended the conversation Era demasiado completely orgulloso para retirar lo que había dicho y silencing the prophet quiso with violence. terminar la conversación con la violencia. Again, knowing how to keep a conversation going is an underrated skill, vital to human flourishing Es individually and collectively. importante Herod's tragedy was not just that he saber severed cómo the thread, mantener una but that conversación. in doing so, he severed the thread of dialogue Lo que hizo that could have led to fue his salvation. detener un Many diálogo years que ago, habría he podido took up a role llevar a staying su in salvación. communities as a long-term Hace minister unos años because tuvimos a his un community was invitado, collapsing. And he said something very vimos interesting una comunidad to the community que estaba because colapsando y este my individuo tuvo que monastery is dejarla, closing la because comunidad. we're telling Y dijo algo stories. muy interesante: mi monasterio va a cerrar porque hemos The dejado de idea contar he was historias. getting at is that the aspect of Dominican life that most struck Esta him, es that most la struck his idea monastic life, was that we were telling lots of stories. de la And vida that en la telling comunidad, of the y es que es muy stories importante is contar one part of the historias, es la conversation. base. It's one generation saying to the Y next contar generation. historias, al fin y al cabo, And this es is why things are la base de powerful. la conversación. It's one group telling another group Con lo cual, these un are our hopes and grupo these are our fears. habla con otro grupo, que habla a There's su vez con it's otro one group grupo. Así es telling como funcionan another las group cosas. or one individual saying to another individual. Un And grupo this is que habla why con otro human grupo o un beings individuo que habla con otro communicate. individuo. Okay, Y de esta manera comunican qué es lo que les da alegría y qué es lo que les da tristeza. builds the understanding, the common union, the Y de communion, esta manera the se community crea una that holds all parts, comprensión of course, común that holds de la comunidad. the whole together. But sometimes A it's veces impossible to keep that conversation going. es imposible mantener viva la conversación. Like
A veces, like Herod, como Herodes hizo, pues las personas actúan de esta manera también e interrumpen de forma brusca la conversación. ¿Y por qué? Ayer les dije, personas, no procedimientos. Pero hay muchas contradicciones porque no hay métodos o técnicas, como decíamos. Es una característica de la persona. Las personas son capaces de discernir. Y hoy quiero hablar, bueno, he hablado de la importancia del diálogo en las comunidades, en apoyarse los unos a los otros en la virtud. Pero cuando falla esta conversación, pues hay otro principio. El derecho común permite contar con la vida común. El derecho común da lugar a la vida común. En la tradición de los dominicos, esto nos lo proporcionan las constituciones y el derecho canónico. Cuando la conversación falla, es ahí cuando necesitamos la ley. Quiero plantearles un par de ejemplos brevemente. En mi comunidad, cuando era prior en una comunidad, hubo un debate sobre este tema. Muchas veces se suele hablar de las diferencias entre las diferentes personas. Entonces, bueno, como decía, hubo un debate muy importante sobre la posición en la iglesia de algunas figuras. Entonces, nuestra idea, como no había consenso, fue recurrir a la Constitución y pasar a los votos. Con estos votos pudimos, mediante un diagrama, ver las diferentes opciones y llegamos a una conclusión sobre dónde debíamos colocar el altar. Y una vez que llegamos a una conclusión, pues decidimos celebrar. Y esto lo digo porque a veces es difícil llegar al consenso, llegar a un acuerdo. Muchas veces es difícil y hay que encontrar una solución. Y una de las mejores soluciones son los votos. Y es porque todo el mundo entiende el principio de que el derecho común permite la vida común. Aunque muchas personas no estaban de acuerdo, pero aún así llegamos a una conclusión. Al final, de esta manera, podemos adoptar un procedimiento de voto y es un procedimiento que podemos seguir para llegar a un acuerdo. Un problema más grande se da si las personas no quieren seguir las constituciones o si vemos actos de negligencia. En este caso, vemos que puede haber dictaduras, por ejemplo, podemos ver tiranía. Una de las cosas que más me sorprendió al trabajar con este grupo es que tenían una constitución muy buena que estaban ignorando por completo. Por cualquier motivo, no estaban siguiendo estas constituciones. ¿Y qué hacemos si los líderes nos traicionan? Pues yo creo que
desde el punto de vista de la tradición de los dominicos, that la the law respuesta is sería que el derecho that even our leaders común permite la vida founders común. Incluso nuestros líderes y nuestros fundadores and son where responsables law y o is deben breaking, obedecer a la ley. Con lo it needs to cual, be si challenged in the future. vemos que se The incumple, community needs to pues en take ese caso responsibility la comunidad tiene que hacerse responsable and especially those de whom haber we serve. incumplido su It's not deber. a magic wand, and it's not an easy solution in many No es cases. algo fácil, por supuesto, no es una When a solución fácil en conversation muchos fails, casos, pero cuando la it's going conversación to fracasa, end down to our obedience to the Constitution. pues ahí And we've enabled tenemos que obedecer a and las give the constituciones constitutions power by observing them and protecting them, y even in those occasions when we don't otorgamos need to. poder a estas That constituciones. by, as the motto of NATO says, eternal Como dice la vigilance madre is the price of naturaleza, freedom. That este es el discipline precio de la around libertad, the la constitutions, disciplina even alrededor de when we la don't agree, Constitución y de la ley, incluso en los contextos en los que is no hay what enables acuerdo, us to use the es law lo que well permite in utilizar difficult bien la situations ley y when we tomar need it. That's my decisiones last word. I've got to cuando run. más lo I necesitamos. apologize. Y bueno, esto es lo último que quería I was decir, que sé recently que ya se notified está by pasando my el bosses tiempo, that I'd been pero working bueno, through a series of he votes, estado rushing, and just trabajando asked for a show of hands muchísimo, así rather than a que secret vote. And the brethren quite rightly said to me, no, that bueno, una vez we have a secret vote even when we don't need one, me dijeron que in case the day comes when we really need it. siempre And I thought that was tiene que haber un voto secreto, aunque no se necesite, to account to the Constitution. para que el día que se necesite pueda estar disponible. And I give you as Con an lo cual, example bueno, siempre hay que tener vigilance soluciones which preserves y our freedom esta in the long es run. una solución So with that, I'm going to para hand over to Sister Yvonne. preservar la libertad. Y bueno, ahora le paso la palabra a la hermana Jason. Wonderful. And before she speaks, I just invite us to take a minute with Ahora God's vamos word a and what dedicar do you want to hold un on to? What's minuto resonating? What questions pensar do en you las have palabras. as well? Piensen en cualquier pregunta que Take a puedan minute tener. with this. Dediquemos un minuto de reflexión. Now we welcome Sister Yasat, please. So, Hermana thank you. Jason, Thank you for having us again. muchas Thank you so much gracias for your patience. I'm por going to invitarnos de start nuevo. Gracias por from su where paciencia. Father Nicholas stopped and Voy a hablar reiterate a lot desde donde lo of dejó what he said. el padre Nicolás Forgive me, y I was quiero reiterar lo que ha having to dicho. stop. Estaba And compartiendo mi to pantalla, pido put in the context of disculpas. my own very
Bueno, pues quiero comentarlo desde el punto de vista de mi pequeña comunidad, no como modelo, sino a context where all of como these un contexto principles have been lived en down el que really badly, and then I'm trying now en el que todos estos to set up a conceptos way se in which han we can abordado do them de manera no muy in adecuada. charity, and it is a massive challenge, and nothing, of course, can be done without the help of the Holy Spirit. So that's my community, the Dominican Sisters of St. Joseph in Lymington, UK, and it's an entire congregation Voy a hablar desde el punto de vista de las hermanas of dominicas de sisters. St. We have Joseph Leamington en fantastic Reino constitutions, Unido y were tenemos erected in 1994 for constituciones many years. que se escribieron en Teaching 1994 group y durante aiming muchos to años actually hemos trabajado thought como un mistakenly that pequeño we couldn't grupo follow everything in the Constitution. So y nos everything dimos cuenta de que no podíamos people have talked about seguirlo todo en la following the Constitución. constitutions, we De haven't hecho, done that. el padre Nicolás When estaba hablando justo de eso, de no joined seguir las constituciones. Pues eso es didn't lo que have really a pasó. culture of secret vote. Yo We had a cuando lot of llegué no había un there voto were secreto, había aspects that manos lifted up the alzadas, numbers to había muchos follow aspectos the items in the constitutions. And this, of course, led to a loss en los que of no se seguían las confidence, constituciones y again, in a very esto conllevó tyrannical problemas. government, Vimos un secretariat, gobierno que llegó a ser unbalanced tirano, view of things, and desequilibrado. for those people among us, the Y sisters among para us estas who personas, las perhaps hermanas naturally que estaban had some a presentes, little timid or a little frightened, a lot of silence. And when I veíamos que was había mucho fulfilling silencio, the Dominican miedo. monthly chapter, I discovered it was more of a Y cuando dependence llegué than me di anything else. cuenta It was de que something más everybody bien se knew, trataba de and dependencia it was porque something tenían where miedo. what struck me was Y that the lo que chapter was más me meant to llamó be la the atención context fue where que el everyone could capítulo speak freely. es It was a supuestamente un contexto context en el que todo where el mundo puede hablar libremente, very little was actually said, pero and where realmente era un contexto en the el que unspoken no matter se was the estaba weight that hablando. we all had to carry constantly in and with and outside the Había chapter. So un we were in a peso very que teníamos que unbalanced cargar situation constantemente. Era for una all sisters in situación Joseph. muy And desequilibrada so we're now, debido a lots of sisters, but diferentes there is hope causas, because pero siempre hay the Holy Spirit esperanza. is never El Espíritu defeated Santo by human weakness and sin, nunca and the limitations of our se ve understanding. derrotado And por there is los always límites de a nuestra possibility comprensión after y siempre silence, existe la the posibilidad silence of terror, sometimes the silence of indifference, sometimes the silence of, de yes, que haya silencio, compliance. el silencio, There is always a silencios de possibility to diferentes speak tipos, again and to pero después de reclaim. este silencio And so siempre one of existe la the posibilidad de ways volver a that hablar. we've sort of are living out this reversal of understanding, this metanoia, is by going back to our constitutions and trying to Nosotros lo que estamos change them. haciendo para volver And so this leads us to es a more volver a capitular form of government. Instead obedecer of a nuestras saying to ourselves, well, we've constituciones. been talking in chapter for 15 years and it's not produced a great thing, maybe we should En vez de try and decir find que another way no, of que hemos estado hablando durante things. 15 años en el capítulo y What que we're actually no doing is ha talking servido para to nada, how pues more chapters realmente govern lo que what we tenemos que have, decir es que tendríamos que organizarnos mejor y que deberíamos hablar más. sometimes Ahora understand. intentamos But hablar that de is the todo. only way that we can break Esta down es la única fear, manera bring en about la que justice, and everybody podemos have a voice, crear and confianza, bring permitir charity, que and that is todo the el idea, mundo pueda and alzar la bring voz. to it all of our limitations and short-sightedness. But it is the way we're going forward. Y So esta es la we're going manera towards a more capitular form en of la que estamos government trabajando. where people Entonces estamos find it yendo less hacia easier una forma de just to gobierno shut up más and just do capitular. whatever was decided by the lad person, and everybody sort of build their little comfort zones around themselves. It takes a lot of courage to speak in chapter. Por supuesto, It hay que actually is a ser lot of muy work to valiente think through para things poder and hablar en el renegotiate capítulo. another person
requiere thing that esfuerzo. Sharon is thinking about, and I don't need to care about that matter. Because, yes, it is about the common good. It is about Se the trata common good. de pensar en el It's bien not just común. about my little turf No se that I need to trata protect from the de influence of others. It's about algo my pequeño que shared nos pertenece y que responsibility, tenemos which is what que has been proteger, sino que se emphasized trata by de the Lord as well. compartir algo más grande, de That's una where we falta go de to. Just confianza to give you que a visual tenemos of the que picture, this is us. solucionar. Quiero darles una And the imagen. Estas chapter somos is nosotras, everyone except the somos novice, las and 11 y luego el capítulo está I've formado already por written las that. mismas personas She's not excepto part of the chapter, but everyone else Novice, que now no es parte del capítulo, is available pero with, todas las wants to find demás final profession. So this is our ahora chapter. mismo We've forman got parte del 4 capítulo. nationalities in there, Tenemos 4 nacionalidades diferentes and de diferentes a lot generaciones of debate, a y lot of discussion that has to take ha place. habido muchos Simply it's not an debates, explanation to explain different things to different cultural setup and mindsets. diferentes And that takes time. explicaciones It takes sobre las time. diferentes And mentalidades. I Y need bueno, esto to requiere try tiempo, por how I'm having supuesto, to porque explain muchas veces hay que myself explicar o separately. aclarar la mentalidad de cada uno de So nosotros. now our chapters are a lot, I would say, Ahora mismo, a lot more joyful. I had a sister nuestro just talking about capítulo how es she had to muchísimo think más literally where they alegre. buried a relative or something, because it was such a hard thing to do, to sit through Fue algo muy this complicado, this pero horrendous ahora stuff. la And situación es so diferente. where the major thing, Había the things that mucho mattered por were decir. not spoken about, and only the Las trivial things cosas que más importaban left out as a estaban way of siendo salvaging something ignoradas. that Nos we estaba all hablando wanted de ello but didn't really know y esto how era to. lo que teníamos que Uh, hacer. I can't, my sisters are quite amazing women. So this has been Mis a hermanas chapter son that has personas taught me actually maravillosas a more loving, a more understanding way of doing our community meetings. y So estamos very intentando quickly, I'm going to realizar run nuestras through reuniones de la in mejor manera posible. practical terms what we understand by this chapter, which happens Entonces, every month ¿qué es lo que in our meeting and that we entendemos discuss con almost nuestro everything. So first of capítulo? all, it's the ¿Qué es lo que responsibility pasa? of the Pues en priors to primer run the lugar, chapter, and it's a responsibility of the es sisters also responsabilidad de to las attend the prioras physical convocar practice and el capítulo y es attend responsabilidad de las the hermanas chapter as they were participar seeking the y content. gestionar All of this is founded todos los on asuntos. trying to live by our constitutions, trying to Todo come back esto to what se we're supposed basa to be doing. en el And intento de this for the vivir women is siguiendo la crucial. Constitución, So actually part of our chapters con lo nowadays is cual to have a much deeper look ahora at our es constitutions. parte de nuestro capítulo So observar más de hence cerca la the part. Constitución. So this is the responsibility of the powers. We've had times También when es the chapter was not responsabilidad formed. de las So we prioras would have months and months without a chapter. That's a really bad thing, and it was against our constitution. And that respetar led to a la very Constitución. strange atmosphere where, as Father Nicholas pointed out, the conversation was cut because there was no context to Al it. principio And it doesn't mean veíamos that que we're no not había talking, conversación. but the talking happened behind everybody's Vimos back. There was que constant murmuring. las conversaciones se producían a las espaldas And de so the los chapter is demás y that esta era una context where situación muy everything poco can be sana. said. Ahora Um, tenemos que recordar que el capítulo everything can es be un said, contexto en el que but we todo se actually puede need to decir hear everything as well. y tenemos que estar listos para And escuchar again, cualquier even if cosa. one comes in on that foundation of virtue and of understanding one's call, then if I come in with all my great ideas and Sí, perhaps my presento artistic mis vision, ideas I y will mi hear back that visión, actually we're supposed to be doing this and pues we're supposed to be doing tengo this. que This is what esperarme the que law says, this is what the haya constitution tells us. And to opiniones, que remind ourselves haya we need to know ideas, that que me digan qué es lo que primarily propone la we need to act Constitución. within the structures which have been given to us and keep us. But there is
in the chapter context for that fearless honesty in charity, Con lo cual tiene which que means that it haber en sort of nuestro kills capítulo the murmuring that can be honestidad, going on outside sin miedo, in a much una honestidad in an por la caridad. outspoken way, and yet the chapter is also very secret, so that El what is capítulo within the es chapter muy cannot be secreto, disclosed con lo outside cual the chapter, no and se that gives divulgará jamás again lo a que sucede en freedom su of interior. expression, which is Todas las again made conversaciones que se possible. mantienen en el interior, con lo So cual hay sometimes it can libertad look de like an endless expresión. discussion on trivial matters, A veces puede parecer que mantengamos but this is where debates also infinitos sobre truth comes out, cuestiones triviales, and where we learn pero to really grow es in aquí acceptance, in knowledge of each other, donde in aprendemos respect and regard for each a other. In respetarnos so many chapters now, las I unas never a realized las how otras. important certain things were to my sisters, because that's the only context Yo I antes no share me había dado cuenta de lo importantes que eran algunas cosas para mis in hermanas. words, but in intensity, and things that don't matter to me, Te das cuenta de de la also intensidad. they Me might di not cuenta de que be había cosas que important for others, and therefore para mí eran they have a importantes place in the y que community. podían serlo también para los demás y que por And tanto so podían the tener un lugar en la community, comunidad. the practice of justice, Entonces, which remains todo el very, very mundo important. puede Now everyone has a voice, proporcionar sus not as a ideas. lot of show of hands, and we've decided to come back to a secret vote, and that is absolutely crucial for us, Al so principio, to como see decíamos, el people voto se hacía a mano alzada, pero I felt decidimos myself pasar being al voto coerced into secreto. show of hands when I knew what the general feeling was, and I knew that if I expressed a contrary opinion, Yo there would entendí be repercussion cuál era el for me. sentimiento común. So Sabía que muchas this personas is the no iban a process decir that la we verdad porque take, tenían miedo de las and consecuencias, con lo the cual el full voto purpose of secreto that es la conversation or that solución discussion is to en aras understand de la each other, libertad. Es not importante to change for the entendernos. sake of the other, but to No hay que broaden our cambiar horizon, porque otra persona so quiere que that we can cambiemos, really sino que see tenemos that que mutual ampliar understanding, that nuestros equanimity, horizontes for seeking para the women's poder perspective. buscar la And that is unanimidad. the most remarkable thing. So two examples Y recently esto es is algo we fundamental. were Hace poco, unanimous por deciding ejemplo, on our mission. fuimos It means that unánimes we're quite para tomar clearly decisiones back sobre nuestra in misión. 2022, we En decided 2002 to stop our diocesan decidimos work at the service of our diocese. COVID had changed the way that Faithful hacer Mission was algunos done. I was cambios. responsible for Faithful Mission in our diocese, which was not Luego, very good. con la But COVID también we vimos pivoted. otros We cambios. decided, no, we're going to start our own apostolate now, Decidimos iniciar and nuestro learn propio that what apostolado we did at the service of the diocese, we would offer it to everyone. And not only did we decide to set up our own apostolate of Faithful Mission, we decided to offer it in the forms of y short decidimos courses that ofrecerlo would be en offered for forma de free. pequeños cursos que íbamos a And of course, ofrecer de forma economically, this gratuita. looks like a really Por big supuesto, step. desde el punto de vista económico puede parecer algo But it was a unanimous, it was voted on. bastante And we decided, no, we complicado, want to preach una the truth. decisión un poco delicada, And we pero did esta fue that. nuestra decisión And then this y lo has a lot hicimos. into more, of course, providential Y undertakings. luego But for me, this was really significant of tuvo, discovering that in por my sister's supuesto, it was the same sus desire to resultados. Para mí preach fue muy as importante. and not as a way of making money, in a quite a radical way. And so that was quite amazing to get that unanimity, because we are very different. Fue maravilloso Now, poder tener la unanimidad. before the chapter, we have the agenda. And the agenda is Antes very important, de pasar al because we're capítulo, going to be pues talking tenemos during the chapter, el orden del and it's día. set in a way that no Y eso es muy speaker is importante porque nos particularly organizamos pressed by suddenly, I want to talk about this. y Everybody is cada prepared. uno Everybody knows what we're se going to be prepara, talking about, and therefore it sabe makes de qué more va a hablar sense
Y then there aquí are es el outbursts momento en el that que get se completely pueden establecer out of límites out of topic. para que no se hable People, de otros not just the asuntos, priorists, but everyone has the right to say, no actually, solo if las there's a mix of prioras, that, can we come sino out of que that? todo el To mundo set those boundaries that are very, very important. puede If now the establecer agenda is set by the estos priorists, if the límites. priorists Entonces, el orden del send día o el something programa beforehand, lo like treat define anything, la it's important priora to send it at least a week in antes de advance. iniciar, al We menos need una to semana give antes, parents para and que the las agenda to demás specify tengan not like tiempo a para poder single word, prepararse. but to specify Y what no are es the una sola right palabra, level of sino que se possibilities especifican los how that was diferentes to be set. temas, se ofrecen diferentes Setting the posibilidades, agenda comes as well con from lo it's cual not just mere definir el programa beautiful thoughts. It's no es listening to simplemente community, hablar de las ideas de una figuring out persona, what's sino going que se on, trata de making escuchar a la sense in terms of comunidad, hablar what's also de qué massive for the temas deben country, ser but abordados, it's also cuáles things that son los temas that más are immediate importantes to our que se agenda. deben What I tratar, feel I really a want los to que se debe contribute, dedicar mayor although I atención don't think I have a legitimate authority to decide on that because it really should be the chapter. y So en it really función is an de act of discernment, constant discernment, la and this is a capacidad responsibility de for decisión que everyone. tenga cada She's uno. offered, every time I send the agenda, please Y let me know todas if tienen there's la anything that needs posibilidad improvement. de proponer After the ideas. De hecho, conversation, la priora, antes de definir again, la agenda del anything that programa, wants to talk. pregunta There is a si person who's hay listening. algo de lo que se quiera Sister hablar Constance wants to talk about this. Let's listen to her and para see poder so that escuchar we a have a word cada at the table. una It's de not on the nosotras. agenda, and that conversation can happen. People have thought about it already. Así se Yeah. pueden incluir en el This programa chapter. algunos temas So we de los que se when we desea can hablar y in the también pues chapter se podrán tomar las talk about big decisiones que se tengan questions que like the tomar. ministry, También hemos the hablado de finance, las grandes cuestiones, los ministerios, de las finanzas, how we live, de but the regular life is qué also the hacemos, heart cómo of the chapter. vivimos, So we pero explore la vida ordinaria es también el an corazón de instrument of nuestro capítulo. of consideration. Capítulo es How do we una forma how de can we take those messages reexamen, por así decirlo, in a de responsible attitude in análisis the para ver prayer, in cómo community podemos hacer fellowship, las cosas mejor en las in our communities, interacciones entre and nosotras, en then nuestra vida en of course común. the Mondays Y luego tenemos, por supuesto, where everybody los how do we asuntos set del día a aside the día. refectory? How do we have a time for cleaning the house? The house looks like a tip. Hablamos, por What can we do? ejemplo, So de it's like la so limpieza de la casa, por ejemplo, de cuándo everything we talked podemos about. dedicar tiempo a la And limpieza, of de course, muchísimas there are cosas. things that Por don't supuesto, talk hay about so cosas that de las que just no leave hace it. falta So hablar en el with the capítulo, porque possibility igual se we can trata also de un sí o de implement un things no, in the prior of the pero priorists. en So la there's a big debate. tradición de los What are dominicos, we going to talk about? And la priora siempre pregunta that de qué se va a hablar because our terms are short, it's going to be a different feel very soon. So we're not always stuck in the same. Oh, that y nunca priorist hablamos only de lo wants to talk about mismo. cleaning, or that No priorist only wants to talk hablamos about money. siempre, por So ejemplo, de I understand. dinero o de limpieza. Por supuesto, hay diferentes And then perspectivas. during the chapter, Y luego, durante el we need capítulo, to. ¿qué I pasa? always Pues underestimate how long things are going to take. nunca tenemos que We try subestimar to talk about them el seriously. Of tiempo course, que there va are a llevar. wonderful ways to set about a Por conversation, a supuesto, synod, hay muchísimas maneras understanding chapters. There are maravillosas de also entablar una amazing conversación. forms Hay of diferentes setting out formas de a organizar just un conversation where everybody has a voice debate and no justo en interruption el from que others. todo el mundo pueda And that's participar y something no we learn haya from. interrupciones. Just Es to give you algo from que my perspective, podemos ir from organizando, pero desde mi in a perspectiva, very small congregation, everything takes en una longer congregación when you tan give people pequeña, more las say. cosas suelen Sometimes requerir what is más really important tiempo. actually is Es dealt with muy very quickly, importante and it's those little matters that give rise to actuar amazing and sometimes very rápido y painful hay debates algunos temas, where people reveal their hearts, pequeños temas and that que is muchas veces llevan a debates mucho profound, más even profundos. though it can be very painful.
y that pueden llegar a ser muy dolorosos. is part of our ongoing journey Y esto towards es parte de nuestro truthfulness, viaje towards charity, hacia la and caridad, love each hacia la other for santidad. real. And Todas nos that's queremos who mucho, de we verdad, are. But the y nos challenge that queremos tal y como I somos. see and my Pero sister en el having with capítulo us and our anxiety is that también el capítulo también es una ocasión the para chapter is really meant to ver be the el depth of interior de understanding nuestras what she's hermanas, para struggling ver with of her y heart, descubrir su and that allows frustración me y la profundidad de and su the others corazón, to also y me witness permite, tanto a this mí como a las demás revelation, hermanas, which is possible. presenciar su It's possible revelación, because we trust que each other. es posible justo porque confiamos las unas en las otras. Context. Y aquí, por That supuesto, enables us estamos to hablando de essentially un value charity even more contexto and to de push our boundaries clausura because que nos with permite with a continual, you know, community life of having to live because the llevar things esta don't vida change comunitaria, that dramatically usually. So que the las context cosas of the no chapter is also suelen very much a cambiar context de of forma tan dramática. where my views are going to change. I have to be ready to change my views. Tenemos que estar It's not listos enough a for me cambiar to nuestra express opinión, ideas, for me to listen, porque no and solo I have vamos to a be ready expresar to nuestras ideas, change. sino que también tenemos que estar listos a Sometimes escuchar, a sometimes when aprender I e speak incluso a about cambiar. charity, that's an Cuando element of hay que responsibility. I have to be ready to hablar, hear hard things about myself. I también have hay to que be able to escuchar. be ready to Tenemos que say ser, hard things to hear in tenemos que estar charity. This is a listos massive challenge, but para escuchar this cosas complicadas. Y esto puede ser un learning desafío, to pero se trata de have these aprender conversations with each other a while keeping to mantener our limits, conversaciones y which al mismo is tiempo essential. respetar los límites de la virtud. It's not immediate, it's a Esto es process of growth. esencial y no es algo inmediato, es un proceso de I've talked about the crecimiento. secret vote He hablado del voto and this secreto extraordinary unanimity, which, as I y said, de la I've experienced unanimidad tan essentially in our sorprendente mission, que ha and that has sido muy been especial y nos so ha essential permitido in this llevar a cabo nuestra misión. unlikely bunch of women to come and live together Tener a un with grupo de very different personas, de perspectives, very different mujeres temperaments, que viven juntas, que unanimous, tienen and it really is rare. diferentes perspectivas When we are y puedan ser unanimous, it's not unánimes, been es very rare. algo In bastante my eyes, difícil, this is pero just a human construction. esto This nos is not just a permite human que no se trata construction. simplemente, This nos is recuerda que no se trata simplemente de una construcción and we humana, see sino que se at trata work del trabajo, de la not labor de above Dios. us, not in spite of us, not against us, but within us as a Y que no community, va en contra de not just nosotras, through sino us, que está but en through nuestro all of interior, us. no solo a través de una persona, sino también a través de cada una de nosotras como And this is comunidad. marvelous. Y esto es It is maravilloso. like the nativity in the stable when Es where God como en la Himself natividad en el comes establo, in cuando el the mismo Dios smelly straw nace and the smelly en animals and el everything is medio de marvelous. todos God los is animales. transformed Es it maravilloso, vemos una confirms us transformación y nos in our confirma unity en and it nuestra comforts unicidad us in our y nos fragility as well. conforta también, That nos when we come to a reconforta en unanimous decision, nuestra it's not because colectividad. we've adopted each other's personalities No and beliefs. significa que hayamos We bring adoptado las personalidades de las demás, it's porque we seguimos are siendo one. quienes éramos antes, pero al So mismo tiempo again, this is rare, and it is good estamos to be rare unidas. as well. Y bueno, esto es Because bastante it is through the human poco workings and the human frecuente, como struggles decía, llegar a la unanimidad, pero that es algo muy charity and bueno. that respect grows. Anyway, this is what I had to contribute to the matter, and Y yo so tengo que I want contribuir to end with a a esta question, which cuestión. we will Y have ahora voy a throughout finalizar con the una discussion. pregunta Hopefully, you've been able que to quiero que be with us se yesterday and planteen today, en los pequeños so you can grupos. De draw esto ya from hablamos both ayer también. yesterday and Así today's que sections, pueden and hopefully basarse en las something sesiones de from ayer y de come back hoy to the para question of debatir trust, which was y debated vamos a and volver a discussed la yesterday. pregunta. But here it is.
has any aspect of communal discernment in the Dominican tradition. Alguno de los If aspectos del some of this discernimiento has been useful in comunal the de last 2 days la and could be applied in tradición your setting, de los dominicas ha sido útil para usted en los últimos 2 días y podría aplicarse a su contexto. Si sí, ¿qué aspectos y por qué? Y si no, ¿por qué no? Pues ahora pueden pasar a debatir sobre esta pregunta. Vamos a dejar algunos minutos de silencio ahora, porque como sabemos, para poder llevar a cabo una discusión, un debate, pues necesitamos unos minutos de silencio. Muchísimas gracias, Yassam. Ahora voy a volver a mostrar la encuesta para que podamos dividirnos en pequeños grupos en función del idioma. Así será mucho más fácil para ustedes. Vamos a tener diferentes conversaciones y luego volveremos al grupo general para poder debatir. Vamos a dedicar un minuto a la pregunta. Si tienen ahora mismo el teléfono, pues saquen una foto a volver a leerla. Así y los intérpretes pueden traducirla de nuevo. Y también podemos escribirla en el chat. La pregunta es, ¿ha sido útil para usted alguno de los aspectos que se han tratado en estos 2 días sobre el discernimiento comunal en la tradición dominicana y podría aplicarse a su contexto? Si qué bien que hayan vuelto. Bueno, esperemos que los debates hayan sido enriquecedores. Veo que están asintiendo, con lo cual es maravilloso. Vemos que incluso están enviando corazones, así que muy bien. Ahora, si les parece bien, algunos grupos podrían escribir de qué han tratado sus conversaciones, qué han escuchado, qué han aprendido. Así que les invito a que lo hagan para que todas puedan ser escuchadas. Y si aún no han podido hablar, pues les brindo la oportunidad de que planteen preguntas o escriban comentarios. No hace falta que lo digan en voz alta, simplemente pueden escribir un sencillo comentario o una breve pregunta. Hemos tenido diálogos y esto es una oportunidad maravillosa. Si están listos, pues invito también a nuestros presentadores a que cada uno de ellos nos diga un par de cosas que han aprendido los unos de los otros. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes y les invito a escribir algo que quieran compartir con los demás. Tenemos la importancia de prepararnos para los capítulos y las reuniones con la reconciliación, la lamentación, el diálogo contemplativo que ayuda a derribar las fronteras y los límites. Aquí vemos
invite our two presenters. Más What might you opiniones, mis comentarios. ¿Qué han aprendido los presentadores el uno del otro? Shall I go first? sure? So, Vale, voy a empezar. one of the things that was there's two things that really that struck me about what Hay un par de Sister cosas said. que me sorprendieron bastante The first sobre was lo que dijo la hermana that Hyasam. she was much La more primera alert es que to the dangers of dijo fear que, in a community and in a chapter. o mejor dicho, abordó la Pushing cuestión del more miedo generally, and en el interior de la that's a really comunidad. good point, which was Y creo que it's este es something un we punto muy raised in our interesante. area just while we were speaking, while people were in groups. I think that was an aspect Y es interesante que también se haya hablado en los that grupos. Yo creo que esto es didn't un underline in my aspecto que no solemos presentations. abordar Only because demasiado frecuentemente. we speak, the scriptures teach us that perfect love casts out fear. And Solemos escuchar the truth is that we decir do bring que a lot of fear to community environments. el miedo And es un aspecto relevante, sometimes that has its roots pero a veces perhaps este in their childhood. miedo Sometimes it has its roots suele in tener sus raíces very bad experiences en in the community. So I think experiencias it's certainly true that I negativas think we can all en el interior de think la comunidad. fondly of religions Así who que are afraid of their brothers and deberíamos sisters pensar en aquellos fear religiosos o amongst themselves. religiosas que tienen miedo de It's sus true. hermanas o hermanos y la And necesidad de safety poder controlar in different ways. And todo esto y poder one of the things that we've talked tener about espacios was seguros. Hemos hablado también como hermanos noticing where de what is driving a decision. So that St. Thomas la was importancia de very saber de interested dónde viene in una the idea decisión. Esto that es muy importante love and y muy fear interesante. are El opposite amor sides of the y el same coin. miedo son las I was to dos ask caras de la a misma mother moneda. what her deepest Si fear is, preguntamos a una madre cuál es something su happening to her miedo child mayor, because her child is afraid será of love. perder a su So hijo. when it comes to love and fear and all these other emotions, Entonces, cuando hablamos de they're amor revealing y something de about miedo, what pues they're al presenting final to us. estas emociones nos revelan In one algo way el uno del or otro, de another. una manera o de la I think, otra. I think certainly when it comes to the brethren, Así we're que probably not sensitive enough muchas veces to no the somos vulnerabilities of each other. lo suficientemente sensibles a las vulnerabilidades de los demás And for that reason, I think it's en particularly el incumbent marco del capítulo y creo que esto es a superior to be very, very bastante aware común of these kinds y deberíamos of fear ser and the conscientes. fear that might be driving certain responses and decisions. I was going to say two things, but that took me a lot longer to say than I expected. Iba a decir un par de cosas, pero creo que si no va a ser demasiado largo, así que Go for ya it. está. No, no, adelante, podemos esperar. Can you stop the sound in the background? ¿Podemos eliminar el sonido de fondo? Vale, The perfecto. second was Lo segundo, it's very part of the reason I think Sister Yasanta and I have sort of enjoyed working together on this is because Yasant's es que community nos ha gustado mucho trabajar rediscovering juntos personal porque hemos principles, I think, in visto a really fresh las way. comunidades descubrir los I think principios de collectively manera when muy we're reading interesante Scripture, they've always got cuando insights that are recibimos helping you understand opiniones, things that you've not noticed before. pues nos permite darnos That cuenta de cosas one que of the things igual that particularly antes strikes no me is the habíamos, sort of en la que freshness antes igual no habíamos and reparado. Yasant's emphasis on everyone needing to have a voice. Y aquí se hace hincapié en la Everyone necesidad de que needing todo el to mundo take pueda responsibility for dar their su decision. opinión y que And cada uno that's asuma that has been su propia striking to me. responsabilidad y la responsabilidad de lo que dice. Thank you. Thank
Así que bueno, ha sido una presentación muy interesante. Love to hear from you. Thank you, Father Nicholas. Hassan, I was muchas I've been gracias. really struck by your A insight mí into the charisma también me and ha this not just in the way sorprendido we do the lens through positivamente which we view what matters to la us. And presentación that's y very, very helpful. la Our importancia de spaces, our determinadas dark cosas. darkness, Es our un calling, don but at the que same time, recibimos, it can be a great una temptation to llamada reduce everything to this charism que también podría that I have to llevarnos emphasize and I feel is desperately because I've always been a reducirlo convinced that we todo discover en el carisma. one of the ways in which we discover our charisms is by simply working out Una what actually manera de descubrir el matters to carisma us. es For me, trabajar when en la with pasión, en lo que realmente nos our importa. organist, the sister who was Por ejemplo, we sing the liturgy, the teníamos liturgy of the hours. We're quite monastic, and we sing a lot. And our organist had a massive en headache, and nuestra, one night we didn't have an organ, nuestro and I capítulo, said, cantamos mucho, nos gusta pick. mucho And I was a junior professor at the time, and I thought, if we y don't get teníamos anyone a singing, I'm gonna leave because una it's just. persona que cantaba muy mal And the y hubo thing un is, momento en el it que didn't se really match dijo up to the o other sisters. cambiamos And I la was trying to explain to cantante them o this no very podemos hard. So seguir. what I decided Y was las I demás wanted to hermanas play estaban, because either I do no something bad querían or que I se don't. cambiara, no It's estaban so de important acuerdo, to me pero yo les that dije que para we mí era algo muy live importante, with que that yo no puedo rhythm inside of vivir our life. So it did matter to de me, esta obviously. manera. The quality of it didn't kind of matter enough to, so Entonces I a just ellas told les myself to importaba teach myself the organ el coro, and pero les daba igual la calidad. completely then Así make que sure that we get this intenté relationship. asegurarme de And poder it's and everybody's been saying to me, oh, you're a cambiar la charismatic musician. situación. And I had no idea because I've never done any music in my life. Y me dijeron que yo tenía And un it's don para been la música. Yo no lo sabía really porque quite hasta unusual entonces because no normally I can do music. I don't do había any music any other. hecho nada con la música. Yo simplemente había tocado el órgano alguna So vez, it's one pero of those nada things that más. you discover. But Entonces, now it was the digamos que lens fue una ocasión as para well as darme the lens through cuenta de which I que see things and which I can be tempted to impose podía hacer algo my vision más on others. But actually, the correct vision is much, much richer than my own y perspectives. esta And this visión is fue muy important to enriquecedora. have a common space where Y esto es importante. Es importante contar con un different espacio común charisms speak que to nos one and are permita balanced with each ver other. diferentes So I think that's carismas, really, really interesting. comunicarse But y que haya un also, equilibrio entre the todos gift ellos. is how when you speak, Father Nicholas, También you're obviously embedded me with gustó the mucho, tradition of Nicolás, a particular cuando environment, which is a hablaste de la tradition that's tradición, passed on to generations, no matter who the people are. de The la culture of cultura being able to have those conversations carries on, and this is que something va um, transmitiéndose de that generación en I love to see generación. happen in my own Y community. esto es algo que me So encantaría that's my 2 points. ver en mi Thank comunidad. Y you. bueno, esto es Thank lo que you. quería And mencionar. Muchas I would love gracias. to look at what's on the Les chat invito because a leer there's a lot in los there, comentarios en el chat. and Hay people both muchísimo saying, contenido. well, how do you go from individual to communal Vemos discernment? el trabajo individual, Different comunitario. things in there, but Vemos también how do you deal with power? cómo se puede The importance of trabajar this kind of y abordar discernment. el poder, la And importancia de este actually, tipo de discernimiento. there are people who want to ask a Y question, but vemos que this is also your hay opportunity personas to que do so. I quieren welcome you. So levantar la I'd love to mano y hear quieren voice hablar. Así in que es front el of us. momento ahora, si quieren, en vez de escribir, pues hablar We y have not met encender el many micrófono, participating pues Dominicans, so maybe there's a adelante. question here from a Dominican, but there's many others that Seguro are que hay Americans. preguntas. Or even if you're one of the people that Así usually que comments si in there, quieren decir algún and comentario, to Nicholas and Yasant, what y is Nicolás y helping Hyacinthe, you in this? Um,
a lot here on personal discernment and bringing into the large and the courage it takes as well. Podemos And it ver may los not also diferentes be comentarios en topic, relación a el discernimiento There's comunitario a good o algún question there. comentario, The alguna question that pregunta. arose in our group is, how Vemos can we que show hay una sure pregunta what de has been cómo written podemos asegurarnos is de true or true? que el trabajo es Dominican truth. real, es verdadero. It's a great question, and Es una muy buena pregunta. I think I was trying to speak a little bit about that He before. intentado ayer intenté hablar un poco de este tema. I think from a Dominican perspective, Creo que desde la we want to perspectiva say, dominica, pues if it's ordered to the end of charity, that is the priority. So if we're trying to love God, trying to love si our neighbor, estamos intentando amar a it's Dios, ordered to a good end. pues por supuesto el And then fin va a ser so bueno. how we go to that end, then there ¿Y are cómo podemos different ways. llegar And so a ese fin? Pues hay diferentes maneras. Sabemos que hay muchas maneras, I think we would say there's great freedom in the pero hay una gran libertad in terms of the kinds of en términos de, we don't need to think of there being a right track, I suppose is my point. bueno, mejor dicho, no hay que pensar que hay una sola vía. Lo importante es saber que existen diferentes formas y que tenemos que ser creativos. Entonces, también es importante la honestidad de amar a Dios y a nuestros vecinos. The tradition is that in God's providence, He's given us the freedom to create with Him, and that together we forge that path. Thank you very much. Muchas gracias. Please. También hay una pregunta sobre el discernimiento individual con respecto al discernimiento grupal. Creo que esta pregunta está relacionada con otra pregunta que dice cómo las reglas comunes pueden permitir la vida común. Yo creo que para el discernimiento tiene que haber un contexto. El discernimiento individual es lo que hacemos siempre. El discernimiento comunitario es algo muy específico porque tiene que ser un grupo específico. Con lo cual, en la pregunta vemos por el que se mencionan ONGs, pero tiene que estar estructurado. Y esto está relacionado, yo creo, con la pregunta sobre las leyes comunes que permiten una vida común, pero esto es algo bastante intuitivo en una sociedad que está bastante centrada en la singularidad y en la libertad de expresión, pero cuanta más estructura haya, pues de mejor manera se podrá explicar ese término. Una estructura puede ser algo opresivo, pero se trata de trabajar juntos y una estructura permite que exista una forma de diálogo, de conversación o de comunidad. Es una manera de permitir la libertad de expresión, por así decirlo, con lo cual, cuanto más permitimos esta conversación, más libres seremos en nuestra vida. Y esto puedo decirlo desde el punto de vista de la vida personal también.
Estábamos al principio muy without any limitadas por el miedo, como guidance estaba diciendo antes. La ley de la Iglesia y de nuestras congregaciones nos dan el contexto de la libertad para poder alzar la voz. Si estamos en una congregación en la que no hay contexto individual expression, para you know, que se produzca ningún tipo de expresión individual, pues yo personalmente lo consideraría muy difícil. Sería muy difícil ver cómo puede realizarse el viaje hacia la santidad sin que exista un contexto que permita el discernimiento. Y si el discernimiento es comunitario, pues el individuo tiene que poder tener voz, porque la comunidad no es una entidad que tiene voz. Esto es lo que dije justo ayer, así es como empecé. Se trata de escuchar las voces de los individuos. Muchas gracias y gracias por relacionar todas estas esferas. Quiero mencionar uno de los últimos comentarios. Marcela habla de los procedimientos y de que todos somos responsables de vivir la vida comunitaria. Cuando hay dificultades, pues muchas personas siguen estableciendo conversaciones. Se trata de amar a los demás tal y como son. Se ha hablado mucho de la necesidad de amar a nuestro propio ser. Me parece que es necesario que la persona mantenga la conversación y también es necesario un compromiso por parte de las personas a las que se hace referencia o cuyos obstáculos se contraponen. Por ejemplo, podemos pensar en las diferentes conversaciones, que como se decía, puede haber muchos dones. No se trata de tener un solo objetivo, sino cómo pueden pasar las conversaciones de un círculo, de ir girando en un pequeño círculo a otro círculo que se va extendiendo cada vez más. Esta es una pregunta que les hago a todas ustedes porque creo que el padre Nicolás y la hermana Hyasant nos ha dicho cómo podemos encontrar nuestra manera. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para I encontrarnos? think just I can Podemos pensar un poquito en ello porque veo que Karen y María Agnes seguro que van a tener algo que decir y luego pues les volveré a invitar. Karen, There, okay. I guess in answer to that, just como respuesta, looking back at some experiences, si sometimes pienso en mi experiencia, it may pues a be veces necessary puede ser to take time necesario out to stop the conversation. People need time to think about what it is that they reflexionar, have heard pensar en qué es lo que han and escuchado, to con lo cual pausar la conversación actually para to pensar, take time to dedicar tiempo pray about the a situation that
has come to an rezar end. sobre la situación que ha podido tener un impacto. So when, I guess the question is, when is Entonces that la pregunta es, correct, and when is it just ¿cuándo too se soon to talk aplica el about it? enfoque To correcto y keep cuándo conversing. es To mejor give seguir hablando? space to open up Pues beyond para where poder it may dejar be at the time. espacio, Thank you. That's a great ¿cuál point and es question. In fact, la mejor opción? Pues esto es muy buena pregunta. conversation in the spirit, Podemos some utilizar el método de la practitioners conversación en el who espíritu. use it Hay muchos on a regular equipos que basis have said lo when we have utilizan something that's particularly vexing de and forma bastante challenging, and it's frecuente not cuando about nos encontramos ante una ourselves, situación they difícil, don't en una want to see situación it. de It's conflicto fear. y parece que no conseguimos salir adelante They can and begin round 3 and then y pull vemos back and then we'll come back. So that's a que great muchas veces question to pues ask se toman un in descanso y the luego Dominican siguen. framework too. So one more thing, Esto puede kind of aplicarse broader también understanding of that. al contexto And Mary dominico Agnes, y es we're muy going to invite interesante. you Mary into the Agnes, conversation now. le invitamos a la conversación. No? Sure. You can speak now. Okay. I had not assigned myself in this group, but I found myself where I understand English, so I'm all right. Bueno, Uh, estoy aquí. yes, when the conversation seems a bit Voy a comunicarme con scary, ustedes. Cuando una conversación parece at times, salirse un poco de el camino, mi comunidad and ask each a one to veces reflect dedica un poco de on tiempo para what has pensar learned from what y has been shared until reflexionar y so then también the tomarse un descanso it's as a kind of break para luego poder that volver gives chance to each one to y reflect on what one learned esta pausa también nos permite reflexionar sobre todo lo que se ha dicho y hasta que no se vuelve al pleno, pues podemos reflexionar sobre, por ejemplo, el hecho de que haya habido personas que hayan intentado imponer su propia opinión o sobre otras cosas. Y esto es muy útil porque nos da la dirección que podemos seguir en la conversación y el proceso de discernimiento. Muchas gracias. Gracias. Would you Yacaboco. join us and unmute? Oui, bonjour mes sœurs. Bonjour frères et Buenos sœurs. días. We can hear you. Buenos Nous días. sommes les sœurs de la Sainte Famille d'Elmete. Nous sommes contentes Somos d'avoir las suivi hermanas cette conférence. y es un Nous placer para avons nosotras appris estar en beaucoup de esta fois conferencia. Hemos quand aprendido vous avez muchísimas parlé du cosas chapitre cuando han hablado del capítulo et de la vie y han relationnelle. hablado también de la vida Il faut l'amour, la charité, la relacional, confiance entre les que membres. necesita el amor, caridad y J'ai confianza compris entre que los chez nous, miembros. c'est la He même chose. entendido que entre Il nosotras faut funciona de l'amour, la la misma manera. confiance et la Es charité entre nous necesario tener amor, confianza y pour caridad que entre nous nosotras puissions vivre selon la para voie que de notre vocation. podamos vivir Je suis très siguiendo nuestra contente et vocación. je vous remercie Estoy beaucoup muy feliz y les parce doy que las nous avons gracias compris que nous sommes sur le porque bon hemos chemin entendido de que répondre à notre estamos siguiendo el gratification camino comme adecuado étant y difficile. podemos... Vous avez La parlé intérprete se disculpa, de pero la el sonido es liberté un poquito malo. d'expression et que nous devons nous respecter. Es importante la Respecter libertad de la personne expresión y humaine telle tenemos qu'elle que est. respetar Et a écouter ce las qu'il nous dit. Ça personas. nous a Tenemos que vraiment escuchar lo que nos dicen impressionné, ça nous a touché et nos nous sommes très sin contents. Nous vous impresionarnos remercions beaucoup. y esto nos hace Merci muy et felices. plus tard. Muchísimas gracias y hasta luego. Thank you. Muchas We're going to gracias. invite now Nicole Ahora vamos a invitar a to Nicole speak. So a que you hable. are most welcome. Bienvenida.
Tiene el teléfono apagado. Ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy feliz de haber participado. Estoy muy feliz de estar aquí como dominica. Y como han dicho los hermanos y las hermanas, estamos todos aquí y es importante ver cómo el carisma cumple su función, esté donde esté. El respeto principal de la ley es el amor. Y cuando hay amor, todo el mundo puede hablar. Y este es el espíritu. En algunas situaciones en las que tenemos que discernir, si tenemos que tomar una decisión en relación con un determinado tema, pues podemos rezar y la intérprete se disculpa, pero la conexión no es buena y no se escucha. We lost her. We lost her. Hemos So we had perdido one a little la bit hermana there at least. Let me allow Nicholas and Yasant to speak, and then the rest of you please Nicolás jump in. y Hassan, si quieren decir algo, y los demás también. Wait, our sister has returned, so let's. Ha vuelto la hermana. Nicole, if you want to just finish. Nicole, si quiere terminar su discurso, que lo habíamos perdido antes. We lost her again. Hemos vuelto a perder la Sometimes conexión. you realize what a miracle that we're all in from all over the world actually is. So, A veces yeah, nos damos so cuenta del milagro de Nicholas, poder what estar you're todos doing. aquí en diferentes partes del mundo. The two of you, yes. Shall I go first? ¿Ustedes Well, tienen algo que decir? the experience Pues of sí, human ayer being is ya really common. hablamos de que la Yes. experiencia de los seres humanos Is it? But es, yes, the importance of silence. We possibly bueno, es la it's not to be importancia del silencio but the también. time to reflect, the time to reflect. Es What importante I tener tiempo para been reflexionar. keen to do is to give enough time to reflect before talking with these Siempre digo que es people importante dedicar but tiempo also para reflexionar antes de empezar a hablar. I know from Y having también heard the full story about the moving of the altar, how there is a lot of time given to reflect in between chapters as well. That a es decision importante dedicar is tiempo not para reflexionar necessarily entre los made capítulos. with a single chapter. It can Pues no take solo many en un chapters. capítulo, sino también But entre los and diferentes in the end, capítulos. the prioress's responsibility is again to discern not just La before responsabilidad de las prioras chapters, es discernir no where solo this is antes, sino going, también where we durante want los to go capítulos hacia donde nos dirigimos, with the conversation donde that's been heard. estamos llevando la What's the conversación, que next estamos step? escuchando, cuáles son los siguientes And pasos. the next step might be just to Y el siguiente have paso more podría ser conversations tener after having más time conversaciones to be silent and después reflect. de haber estado un tiempo reflexionando The y point en I wanted silencio. to talk about Otro is punto trust. que Trust quería is mencionar es la a difficult confianza, thing to do, que es especially when it's been una de las cosas más difíciles, broken. sobre todo For cuando me, se está en una mala situación. Para mí, the refusal to trust because la it's been negación a broken la and there's been so much confianza hurt, en is una always a defeat. situación We are dolorosa always right to supone trust. un fracaso. Even if Siempre we tenemos que tener trust in someone who's confianza. a sinner and fallible, because ultimately the inclu- trust that we have is in God. And that's where, again, I come back to yesterday's
porque presentation that it is proportionate. It's always we can never put absolute trust in nunca one person or podemos circumstance. We confiar can en absolutely trust absoluto. in God, Los demás but we solo have to put podemos proportionate tener trust confianza in absoluta en God Dios, as pero as siempre tenemos que tener esta He confianza trusts us with Himself. proporcionada en la humanidad. And He takes that risk, and we have to take that Y risk. tenemos que correr este Otherwise, the riesgo, conversation cannot go. porque si no, la conversación no se podrá llevar a cabo. Even if, Entonces hay que arriesgarse, again, we find ourselves aunque muchas veces kind of laid to the side, but that's nos important to encontramos risk en it situaciones again and complicadas, pero es importante again arriesgarse and una vez tras otra. I Nicolás. think, yeah, just to reiterate, Sí, quiero reiterar I think when it comes to communal que discernment, cuando I se think trata one de of the discernimiento greatest skills comunitario, una de las is habilidades recognizing más when a importantes community es is ready to reconocer vote. cuando una comunidad está lista So, para votar. you know, Y, I think perhaps we haven't underlined just how long it takes sometimes before y a a veces community is se ready tarda mucho tiempo to vote. It can take a long, long time desde que una comunidad before llega a everybody estar has a lista sense para of poder votar, antes de everything has que been fully todo el digested. mundo sienta que ya se ha dicho todo, que ya se ha digerido todo y que ya se puede Actually pasar voting. al voto Sometimes en sí. you get it wrong. So I got it wrong recently. I Pero a veces nos equivocamos. asked everyone, as I always do, "Are you ready to vote?" Yo le pregunté a And Ivonne, como lo hago most siempre, people ¿estás nodded. lista para votar? So I proceeded to the vote. Pregunté a And las personas about si estaban 50 voted listas no, y la mayor parte which was dijo just que enough, it sí, seemed to me, to say, pero actually, un tercio dijo we've que got no. all the anxieties out. Like the, and it Era was only como for que people who aún hadn't quite había managed to problemas, aún no habían vote quitado, aún no habían conseguido particularly quitarse los problemas de comfortable, encima. but Entonces nevertheless they weren't comfortable, intenté, which is why they voted no. me pregunté So por qué what we did, no I estaban sort of said, cómodos, okay, pero esto me demostró que no lo estaban. it was a yes vote, but we're not going to proceed. We're Entonces going to give it more time dije, bueno, pues until the vote vamos a dejar un poco más de tiempo is more emphatic and people feel more para comfortable que with it. las personas estén más cómodas. I think it's a good point about the silence, and I would just add to Creo que it el silencio, por there's tanto, es muy there is importante a right time for a vote, and y el voto debe that realizarse en el is a momento skill for adecuado a superior. y un thank you for prior that. tiene que ser capaz The whole de poder evaluar discernment cuándo theme es kind of el brings mejor me momento. to what's inviting. I'd like to go to something that Jose Bento da Silva brought in, and it's not just about individual to group discernment, Quiero but mencionar también he's otro asking, comentario is it que nos possible preguntan, to give, ¿es posible what can we utilizar, learn o from mejor dicho, Dominican qué ways podemos of discerning? aprender de las Something diferentes if you're maneras coming here del looking for perfection, discernimiento? it's not going to happen. However, a charism is a gift of the Spirit given to a person or a Podemos group to pensar serve the en church and the world. el So carisma there's something in the y Dominican charism that's still needed in our world. And hay I algo wonder, en el both carisma both dominico que Dominican sigue siendo necesario en nuestro mundo. how could secular Dominicans use this? How could a parish? What are the ¿Cómo? elements that you would say? But if a parish was trying to discern, O or mejor if dicho, we si were un trying to párroco develop intenta discerning discernir o spirits, si we estamos secularize inclusion and intentando collective decision making. But that's not the tomar una system of decisión, discernment. So I'm wondering, ¿cómo podemos seguir what is adelante? O it? sea, mi What is pregunta it? es, Still, ¿qué because it's a gift of the dirían? Spirit that's very generous. Porque se trata de un We don can del learn from, Espíritu. and I'm gonna actually give one answer to it because the more I've listened to you, the more I realized how Dominican it was. Cuanto más escucho, más me doy cuenta Sentence de that que Timothy Radcliffe said, I'm inviting you to make friends. desde el punto de vista True Dominican, teórico, it's gospel before Dominican, but le- it
También estamos hablando desde el punto de vista evangélico y hemos aprendido muchísimo de la sabiduría de tener que hacernos amigos, muchísimas personas de diferentes culturas y diferentes puntos de vista. A nosotros nos han invitado justo para esto. Y antes de reunirnos, pues el trabajo del sínodo ha sido justo este, intentar hacer amigos. Y este enfoque ha sido fundamental, necesario, como todas las conversaciones. Entonces, ¿qué creen que podemos aprender? ¿Qué creen que podemos llevarnos para quienes, por ejemplo, no son dominicos o que no forman parte de la vida religiosa, pero bueno, que están bautizados y forman parte del pueblo de Dios? ¿Qué les dirían? ¿Qué podríamos ofrecerles? Según ustedes, ¿qué podríamos proponerles So, I mean, de just nuestro very, espíritu? very quickly, I think Muy rápidamente, one of the ways we've creo defined our que vocation among una ourselves de is las maneras loving en servants las of the que world. podemos definir nuestra vocación recíproca One es of the reasons we siendo deliberately chose that siervos is del because pueblo de probably Dios. everyone Es here uno de los has a motivos vocation por los to que serve hemos someone. identificado esta And we often definición, es wonder porque the todos things of the world nosotros we are called to. podemos identificarnos como And so siervos the de amables um, del pueblo de Dios. Esa es nuestra naturaleza the way como I live in church and cristianos, parish el um, discernimiento, la is manera really learned from en la que tradition podemos, to take por what is essential to be ejemplo, useful from it. alentar a párroco a aprender de nuestra tradición, pues es, como decíamos, aprender a prestar atención al mundo. Entonces, como predicadores, tenemos que estar abiertos al mundo. Y también, como decíamos, es importante saber cómo entablar conversaciones, cómo crear relaciones con los demás, porque con estas conversaciones y con estas relaciones podemos escuchar la voz del buen pastor que dirige a sus ovejas. Esta sería mi sugerencia, ser, estar al servicio del pueblo de Dios. Muchas gracias, muy bonito. Asante, is there anything you would want to add to that? Jason, ¿quiere añadir algo? It's not something I reflected before on because No es algo en lo que ya been very conscious of the haya specificity of the Dominican reflexionado porque me he centrado mucho en la especificidad del At the same carisma time, dominico. Al mismo the tiempo, emphasis el on receiving the énfasis word en la means recibir la palabra y conocer la palabra focus significa would be on the increased que awareness debería of baptismal prestarte atención a grace. esta The vocación exercise of our baptismal y el grace ejercicio is a dignity and a responsibility at the consiste service of the whole en church. la That's dignidad y la characteristic responsabilidad al specific servicio del Dominicanism. pueblo de Dios. Y esto no Our es Dominican específicamente responsibility nuestro, to sort of sino uncover que el the énfasis desde el punto de vista dominico constantly be rooted sería in the awareness of who we are so that we do have a ser voice conscientes de quiénes somos, and saber we que have the tenemos responsibility to una voz contribute que to the podemos mission of the alzar y church. que tenemos la responsabilidad Whether we are de Dominicans contribuir a la construcción del reino de Dios. Dominicans or Franciscans, Ya seamos dominicanos o franciscanos, da igual, ya seamos, ya se trate de niños o de ancianos, we're not just recipients, we're contributors. somos This is the receptores, no somos solo receptores, somos también and so, but of quienes course, pueden the exercise contribuir. of our voice and of our Y contribution por needs to be supuesto, esta selected, as it were, within the voz context of tiene our que church where we are called to serve. escucharse en el contexto de la iglesia. And this is where we do have a Y context in our Dominican tenemos tradition for un a good contexto en nuestra tradición loving conversation to take place. que puede permitir entablar conversaciones. Muchísimas gracias por toda la belleza. Es un placer haber contado con ustedes, con ambos, y es
Nos han brindado ejemplos maravillosos generosity comes from. sobre la And generosidad. as you were speaking about gifts Han and hablado de los what you love to dones share the y gifts, some of the gifts that come de from compartir our church's Dominican tradition and offer los this to dones que us as well. recibimos de la I think it's tradición both. dominica y It's también both practical and very spiritual. This has both deepened me desde el punto de in vista my práctico y piety and how I espiritual. see the world and my way in it. So I want Tiene to un thank you impacto en both. cómo vemos el mundo. Much Así que more muchísimas than gracias a I ambos. went into Sé que speaking aún queda today. mucho por leer y que experimentar, Positively pero and to deepening relationship. And we're hearing han real hablado mucho dialogue de todas las and relaciones, de los tangible diálogos y nos han brindado ejemplos and what it will de take cómo this lo to grow hacen in virtue, and y virtue de being la necesidad de crecer en la position virtud, of practice. So it's both my attitude of being able to dialogue que with se loved trata ones de no solo la and capacidad de ser capaces de dialogar, sino también de la parte más práctica. from Pope Francis constantly inviting us Hemos to come together. hablado This is a del richness Papa that León, I pero think también is del Papa here everywhere. Francisco, que nos These are recordings that will invitaba be a la reunión. available Y shortly. bueno, estas We'll have grabaciones plenty estarán disponibles of them to make sure muy they're streamed, pronto. and they're always in Los different editaremos para languages, so que you can use sean whatever un language you poquito would like in there. más This is the second in our series. flexibles y Part of estarán the en los 4 series, doing it a idiomas. little Y differently. bueno, luego Look tendremos into otro the Jesuit webinario tradition, que es parte de estas and series how y se hablará de la also tradición being able to ignaciana. particularly partake Vamos a hablar also de for a variety of people on what you do aspectos on your own discernment diferentes con within that una variedad de tradition. So we're personas going y into ver very cómo se specific realiza details el there. discernimiento I also comunitario want to ask en you, estos if you casos. would, También quiero preguntar, give a few thanks in there, but also ask if you would. We will have a questionnaire for you who've been able to, tenemos un maybe even cuestionario start para who have had a ustedes, chance to see this. We'll get to así que have one of the questionnaires, and we quienes recommend han that you podido fill it out participar because it helps van a recibir este guys cuestionario. Les invito a que lo rellenen porque nos ayuda muchísimo a nosotros a poder trabajar mejor, a prepararnos, to do this, in the next series. What do we need more of? a ver More cómo material, shorter podemos organizar los siguientes by the webinarios way, we will make available to you the y los pondremos a su PowerPoint. It'll be an disposición. image, but it'll be a PowerPoint of here. But I'm going to put in the chat in my Voy a other poner en el Zoom chat account here. con mi If otra you cuenta could de take a Zoom minute right here to el enlace complete y si pueden dedicar 1 o 2 minutos a in the chat rellenar el right now. cuestionario, hagan simplemente clic en el enlace que encuentran en Most el of chat them are, y short answers, como quick verán, pues answers, hay multiple choice, breves but there are some questions preguntas in there. de respuesta múltiple. Boldness Si and pueden, pues hagan some of clic your wisdom and insight. We'd be very, y very grateful. contesten. You can click on it and it will take you to the Google Docs that you filled out to get Si hacen started clic, here. les llevará a la página de We just Google de invite you to cuestionario fill very specific y questions pueden that we ask contestar las preguntas for you específicas que in hemos this escrito para series. ustedes. And so I'm going to remove our pins so that we have everybody in this. And just want to thank our interpreters. Muchísimas gracias a los intérpretes y los intérpretes también They have been agradecen. wonderful in making sure as much Han as sido possible we can understand, muy we can buenos hear. al permitir They la did really all comunicación, that they la could with this. escucha, I han want to hecho thank todo lo que han podido. Gianluca. Y muchísimas Who gracias a often moved you to groups, Gianluca también took us to different por haber places, contribuido and brought you back. So that's a la another thank you comunicación for y Simple a and Sister
los diferentes grupos. Gracias también a la hermana Teresa que les envió toda la información y los enlaces. Así que les esperamos también en los siguientes webinarios. Vamos a tener también algunas reuniones en Roma. Ya les daremos más información, pero bueno, vamos a tener una reunión online y luego seguiremos viendo a dónde nos lleva todas esas tradiciones y los aprendizajes. Como dije, sinodalidad es muy importante para nuestras comunidades, para nuestras congregaciones. Es importante ver cómo podemos ayudar a los demás a crecer y a realizar el discernimiento comunitario. Y es muy importante para los hombres y para las And Nicholas, mujeres. thank you so much for Gracias, the Nicolás. time you Gracias, spent Gazán, together, por todo el talking through tiempo what is this going to que hemos mean and pasado do, juntos. and then putting it together. Because honestly, there have not been many resources available for this. No hay muchos recursos disponibles y ustedes lo han presentado todo muy bien y podríamos seguir, pero claro, ahora sabrán que ustedes forman parte representan estos recursos con los que contamos. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Les invitamos a las conversaciones. Very synodal. Have a conversation about what Les invitamos a que mantengan conversaciones sobre lo que ha pasado en estos 2 últimos días, que mantengan conversaciones durante la cena, sobre qué es lo que han aprendido. Así que muchísimas gracias, gracias en todos los idiomas. merci beaucoup. Obrigada, obrigada, thank you in as many languages.